En este video analizaré el libro de Pachita de Jacobo Greenberg, en el cual se narran algunas de las operaciones y sanaciones que hizo sin ayuda de ningún instrumental médico, y te platicaré los casos que me parecieron más insólitos. Antes de pasar a los casos que más me impresionaron que hay en este libro, me gustaría contarte algunas cosas que hay común en casi todas las operaciones, en todas las curaciones, para que te quede más claro cómo funcionaba todo este proceso. Primeramente, Pachita diferenciaba entre lo que es un mal normal a lo que es un mal provocado, y este mal provocado es lo que ella nombraba daño, y esto es lo que nosotros hemos escuchado o se ha escuchado cuando dicen que alguien le han hecho brujería, que le han hecho algún trabajo oscuro o cosas por el estilo. Es lo que ella llamaba como daño. Otra cosa que me llama la atención es que todas sus operaciones las realizaba con algo que ella llamaba como cuchillo de monte. Y no era más que un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros. En algunos capítulos, en algunas páginas del libro, Jacobo menciona que este cuchillo de monte ni siquiera tenía filo, y que bastaba con que Pachita pusiera la hoja del cuchillo sobre la piel para que ésta se abriera, sin hacer presión. También cabe señalar que este cuchillo de monte nunca se desinfectó, nunca se le hacía algún proceso de limpieza, no. Simplemente llegaba una persona que requería una operación del vientre, Pachita lo abría, y posteriormente llegaba otro paciente que requería otro tipo de operación y con el mismo cuchillo, sin ningún proceso de limpieza ni nada, también abría su piel, y cabe señalar que nunca se registró ninguna infección provocada por estas prácticas. Y te estarás preguntando cómo es que se lograban suturar estas heridas, cómo se cosían, cuál era su proceso de curación. Pues déjame decirte que bastaba con que Pachita o algunos de sus miembros, ya que cuando Jacobo estuvo participando con Pachita, él era quien sanaba, bastaba con tomar algunos algodones mojados con alcohol, los ponía sobre la herida y en cuestiones de segundos esta había desaparecido, había cerrado totalmente y no había quedado ninguna cicatriz del proceso. También durante todas las operaciones que platica en el libro y de algunas que yo te voy a platicar a continuación, sí había dolor, porque no se anestesiaba, y si necesitabas una operación de riñones, una operación de corazón, allí simplemente te abría, y muchas personas sentían este dolor. Había operaciones que por alguna razón estaban exentas de este dolor, que son cuando se les abría el cráneo o en el caso de los ojos. También cabe señalar que los órganos que se requerían durante las operaciones, que un hígado o un riñón o cualquier otro órgano, la mayoría Pachita los materializaba con este proceso que accedía a la látiz y era posible cambiar la realidad, transformar la realidad. Entonces ella extraía el órgano malo y depositaba el nuevo. Sin embargo, había unas ocasiones que describe Jacobo que los pacientes que recurrían a operación necesitaban llevar sus órganos. No es claro en la procedencia de estos órganos, de cómo estas personas lograron conseguir estos órganos que necesitaban, ya que siempre ha sido ilegal el tener órganos de alguna manera, pero en el libro no se describe cómo estas personas lograban conseguirlas. Hay que recordar que muchos de los pacientes de Pachita eran políticos, inclusive sacerdotes de alto nivel de la Iglesia Católica. Otros más eran extranjeros, muchos tenían los recursos económicos y son a los que por lo regular se les pedía que llevaran sus propios órganos, pero no se explica pues de dónde los sacaban. Finalmente, Pachita decía que ella era capaz de operar, realizar todas estas cosas fuera de las leyes naturales, porque decía que era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Y todos los que la conocían a Pachita, sus hijos, sus parientes, los colaboradores que tenía con ella, lo llamaban el hermano. Cuando el hermano entraba en ella, decía Jacobo que se sacudía, entraba como una especie de trance, y cuando el hermano ya habitaba su cuerpo, decía que cambiaba su voz, cambiaba su semblante, cambiaba su forma de actuar. En algunos de los capítulos, Jacobo le preguntó a Pachita a dónde se iba mientras el hermano estaba habitando su conciencia, su cuerpo,
Y ella le responde que ella se iba a otros planetas, que viajaba a otras dimensiones, que podía hablar con los muertos, incluso le decía que había ido a la luna, a otros planetas y demás. Y cuando ella necesitaba regresar a su cuerpo, cuando ya era el momento de que regresara a su cuerpo, escuchaba una voz que le iba guiando hasta que finalmente podría regresar a su cuerpo. Y creo que esto es lo más importante que debes de conocer para que entiendas cómo son todos los procedimientos de las operaciones, así que comencemos con aquellas que más me impactaron. Uno de los casos que más me impactaron es el de una niña que Jacobo no menciona cuántos años tiene, nomás dice que era pequeña. Se sometió a una cirugía de anginas para extraer las anginas. Sin embargo, durante el proceso la anestesia se pasó de lo que debía de ser y la niña quedó con una muerte cerebral muy grave. Les daban pocas esperanzas de vida a los padres, ya que la niña no se movía, no hablaba, no tenía ninguna reacción que demostrara que es viva porque tenía esta muerte cerebral. Entonces llevaron con Pachita para que realizara estas operaciones. Jacobo cuenta que mientras él estuvo ahí, estos meses que pasó con Pachita escribiendo este libro, la niña la vio 4 veces. Dice que la primera vez la niña llegó muy mal, llegó sin poder hablar, sin poder reaccionar, sin saber de ella, y a la cuarta, después de esta cuarta operación que Pachita había realizado, ella ya sonreía, ya conocía a sus padres, ya conocía a su otra hermano, no recuerdo bien qué era, pero ya tenía una conciencia más. Y la operación de que Pachita la hacía, como tenía este daño cerebral, es que a través de su cuchillo de monte ella cortaba lo que es el cráneo, con ayuda de un serrucho perforaba lo que es el hueso, y ya que él tenía el cerebro expuesto, ella cortaba pedazos de la materia cerebral, y en sus manos aparecía lo que Jacobo decía como una masa rosada, y ella le susurraba, vive. Entonces después trasplantaba este pedazo, este injerto de masa en la corteza cerebral de la niña, tapaba nuevamente su cráneo y con este proceso que les comenté anteriormente, ponía sus manos con un alcohol y simplemente después de unos segundos la herida había sanado. Como esta es una condición muy grave, no quedó a la primera. La mayoría de los pacientes quedaban a la primera operación. Sin embargo, al ser algo muy grave, Pachita decidió ir operando partes de su cerebro, extrayendo los malos y poniendo partes del cerebro buenas de forma paulatina. En una de las ocasiones donde un paciente tuvo que llevar su propio órgano, fue un hombre que necesitaba un trasplante de riñón. Se cuenta que era extranjero, alto, creo que era estadounidense o español, no lo recuerdo bien, pero el chiste es que ya llegó con su riñón. Pachita le dijo que se lo había traído, sí, entonces Pachita simplemente lo puso de costado, con su cuchillo de monte abrió todo el costado, extrajo aquel riñón que estaba en mal estado y insertó aquel que trajo esta persona. No se cuenta bien ni siquiera si el riñón era compatible, no se cuenta aquello que te comentaba de dónde sacó este riñón, pero el chiste es de que la persona quedó bien. Después de que se realizó esta operación, el hombre inmediatamente empezó a sentirse muchísimo mejor. Uno de los daños que Jacobo describe en el libro es de una chica que tenía un daño en la cabeza. Entonces lo que hizo Pachita en esta ocasión fue precisamente con su cuchillo de monte a abrir la piel, levantar la piel del cráneo, o sea, todo el cuero cabelludo, dejando el hueso expuesto. Entonces dice que con este mismo cuchillo que ella tenía, empezó a rasparle al cráneo, empezó a rasparle el cráneo muchas veces, varias veces, ¿no? Hasta que debajo del cráneo se empezó a formar una masa negra, empezó a salir una masa oscura, que Jacobo la describe en el libro como que era una masa con salientes. Yo me imagino que era como no sé, una masa con tentáculos, algo así. El chiste es de que ya que estuvo un poco afuera, Pachita lo que hace es agarrarla directamente y la jala para extraer este mal. Todos los males que Pachita extraía los depositaba después en un papel negro. Tampoco nunca se habla en el libro de qué es este papel negro, si simplemente es una hoja bond de color negro o no se sabe si es una hoja especial, pero él menciona que es una hoja negra y allí se depositan todos los males. Pachita tenía también este don de estos males que la gente hacía, lo que ella llamaba daños. Estos daños ella los materializaba, podría materializar estos daños, por eso vemos que este salió como una cosa con tentáculos moviéndose, porque Pachita los podía precisamente materializar.
Algunos se materializaban en diferentes formas, inclusive una vez le contaron a Jacobo que uno se materializó en forma de una araña. Otro de los procedimientos quirúrgicos que Pachita realizaba y que más me sorprendían precisamente era cuando las personas llegaban con problemas de visión, ya que con el mismo cuchillo Pachita llegaba y les raspaba la corteza del ojo con el mismo cuchillo, o en casos más graves, en dado caso de que su problema no sea tanto exterior sino interior, ella decía que metía el cuchillo por la cuenca y allí empezaba a moverlo de arriba hacia abajo hasta que todo se acomodara. Este cuchillo, te digo que era como de alrededor de unos 15 centímetros la hoja del cuchillo, y Jacobo decía que cuando realizaba este tipo de operaciones el cuchillo se llegaba a meter 10-12 centímetros sobre el ojo y las personas no sentían dolor. Y hablando de daños, había unos daños que eran más peligrosos que otros, y por eso es que te comentaba que siempre que había estos daños, que Pachita iba a materializar estos daños, iba a extraerlos del cuerpo, todos hacían una cadena de oración, oraban mientras ella realizaba un procedimiento. Cuenta una vez que una mujer muy alta con sobrepeso y muy alta, lo describe Jacobo de esta manera, llegó con un mal que traía en el abdomen. Entonces Pachita lo sacó. Dice que cuando este mal se materializó, se empezaron a escuchar crujidos, se empezaron a escuchar lamentos, se empezaron a escuchar cosas extrañas en este cuartito donde Pachita solía operar. Y cuando Pachita extrajo este mal y lo colocó en el papel, ella se desmaya, pierde la conciencia. Entonces todos se unen, se la rodean para rezar y que pues ella regrese pronto. Sin embargo, mientras están en este proceso y mientras Pachita estaba retornando hacia ella, mientras regresaba el espíritu del hermano a ella, alguien de afuera dice que acababan de atropellar a un niño. Alguien dice que todos salgan, por favor, que habían atropellado a un niño. Cuando salen a averiguar qué es realmente lo que había pasado, descubren que una camioneta que estaba estacionada afuera de la casa de Pachita, sin ningún pasajero dentro, sin ninguna posibilidad de que se moviera sola, pues la camioneta se echó en reversa sola, donde unos niños estaban jugando, y atropelló a uno de ellos. Por suerte cuenta Jacobo que no fue de gravedad, que simplemente fue como el susto que provocó. Pero Pachita también dijo que esto era consecuencia de los daños. Esto es lo que pueden hacer los daños. Hay daños tan fuertes que no se deben de tomar a la ligera, y por eso siempre que había un daño, Pachita ordenaba que no hubiera niños ni personas muy vulnerables cercanas a ella. Después de este incidente, Pachita ordenó que los niños que visitaban a los enfermos, a los pacientes, fueran encerrados en un cuarto, y Jacobo dice que empezaron a colgar listones de color amarillo por toda la casa como protección. Y esto es uno de los daños más fuertes que describe Jacobo en su libro, y que la verdad sí me impresionó bastante. Algo que también me llamó mucho la atención es que Pachita no solamente era la chamana que hacía limpias con huevo o hacía estas extrañas operaciones que nadie más ha vuelto a realizar. También realizaba exorcismos, y Jacobo menciona un exorcismo que se le hizo a un niño cuando estuvieron de visita en Parral. Jacobo dice que este niño tenía fuerza de un adulto, de una persona muchísimo mayor a él, y que también cambiaba su tono de voz. Después de que este demonio fue extraído del cuerpo del niño y que se materializó en esta forma de flecha oscura que describió, dice que entró en el cuerpo del Pachita. Este espíritu entró en el cuerpo de Pachita por unos segundos, y por ahí hubo una lucha, hubo un forcejeo, hasta que finalmente este espíritu terminó por salir y desaparecer, y el espíritu del hermano regresó al cuerpo de Pachita. Y pues este fue el libro de Pachita de Jacobo Grinberg. Por supuesto que al último decidí si todo lo que se escribe en el libro es real o no, solamente depende de ti. Simplemente mi trabajo fue contarte un poco de lo que se narra en este libro por si no has leído. Recuerda que si quieres leer este libro puedes encontrarlo en formato físico y formato digital en muchas de las plataformas de internet que actualmente se encuentran en el mercado. Si quieres que hablemos de un libro en especial o algún documento, recuerda que puedes dejarlo siempre en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.